Estamos leyendo por un poco más de 2 semanas consecutivas la primera carta de San Pablo a Timoteo y comienza con una presentación, una apologética, si se quiere, de su ministerio y llama a Timoteo su hijo en la fe. O sea, él es el padrino, el padre en la fe de Timoteo. Una frase bien bonita, ya hablábamos de eso. Ayer escuchábamos el primer consejo que le da, es la oración. La oración tiene que ser por todos. ¿Por? ¿Solo la gente que me cae bien? No, la oración tiene que ser por todos. Les decía que eso puede ser un poquito difícil, sobre todo cuando la gente es mala y malandrina y solo viven pensando en sus cosas, ¿no? No en los intereses del bien común. Muy bien. Hoy San Pablo va a hablar sobre los obispos, cómo debe de ser el carácter de los obispos y también de los diáconos y de las esposas de los diáconos. O sea, porque el diaconado se ejerce el servicio, diaconía quiere decir servidor, lo usamos mucho en Renovación, el servidor, cómo deben de ser los servidores y cómo deben ser las esposas de los servidores. Me da risa porque aquí dicen no chismosas, juiciosas, pero en vez de juiciosas se pudiera decir que no sean metidas. ¿Conocen gente metiche ustedes? Que no sean metiches. Que es muy fácil ser metiche, meterse en lo que a uno no le importa. Muy bien, pues estos consejos, lo primero que se me ocurre a mí es que son virtudes humanas. No tienen nada que ver con el ser cristiano, con ser hombre de fe. Son virtudes meramente humanas. O sea, Santo Tomás de Aquino decía que para ser un buen cristiano necesitamos ser buenos humanos. Que la gracia edifica sobre la naturaleza. Entonces, si tú eres mala gente y no hay una verdadera transformación del corazón, pues vas a ser mal obispo, mal cura, mal ciudadano, mal todo. Mal esposo, mal papá, mal hijo. Entonces, todas estas virtudes que él nombra son virtudes humanas. Lo primero que dice es que debe de ser irreprochable. Ayer terminaba con la frase manos limpias. Tiene que tener sus manos limpias. O sea, que no tiene que ser pendenciero, buscapleito, vengativo. Porque hay gente que es así, no me digan que no. Y eso usualmente lo que demuestra es que vienen heridos desde chiquitos, que tienen traumas de todo, que no los han superado y que no se han abierto a la gracia. Porque el Señor todo lo puede, a veces humanamente es imposible cambiar, pero con el Señor sí se puede. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, que sea irreprochable, que sea marido de una sola mujer, dice, ¿no? Nada de andar de cabezas calientes y alborotando. Yo conozco gente que han sido coordinadores, que han metido las patas y se han deslizado y escandalizan a la gente, en realidad. Muy feo, una caída muy fea. Después dice que sean sensatos, sensatos. Busqué en el diccionario el significado de sensatez. Y dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua que es una cualidad de la persona. Y esa persona es cautelosa, tiene cordura, discreción, moderación, sabiduría, mesura, ponderación, buen juicio, es lógico y es una persona que reflexiona. Una persona sensata, wow, cuántas cosas, ¿no? Ya todos aplazaron, ¿verdad? Porque yo ya aplacé, yo ya voy aplazadito aquí. Bien educado. Eso no ser no solo con buenas costumbres, buenas maneras, también una formación adecuada. Tenemos que el buen dirigente conoce de historia, conoce de literatura, conoce de todo. Porque vive en un mundo donde se relaciona con todo tipo de gente.
Entonces no solo con el analfabeto, también con la gente que está en altas esferas de poder o que tienen, hay que relacionarse con todo. Una persona digna, digna. ¿Qué significará eso? Métanle ustedes pluma, no lo quise buscar en el diccionario porque me iba a dar como 1000 palabras. Pero dignidad significa muchas cosas, ¿no? Hospitalario, acogedor, que pueda darle bienvenida a muchos. Hábil para enseñar, un buen maestro. No borrachín y no violento. Yo conozco gente busca pleito, tirabombas, ¿no? Entonces dices, tal cosa, ¡bien! Móntale una protesta al párroco. No, no está bien, no es así la cosa. Enemigo de pleitos. Así que si hay alguien aquí que sea busca pleitos, no es un buen servidor. No ávido de dinero, o sea, que la cosa no, el dinero no es lo es todo, el dinero sirve y ayuda y todo, pues no lo es todo. No te hace un señor, el dinero no te hace un señor, todo lo contrario, te puede hacer un patán, un grosero, que sepa gobernar su propia casa. Y dice, si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Es como lógico, ¿no? Y se hace la lista, ¿no? La lista. Recuerden que el obispo en griego se dice episcopo. Y episcopo en griego quiere decir el inspector, el supervisor, el que está a cargo de una zona, de una región, de un edificio. Ahora en la limpieza le llaman supervisor, al que anda viendo que todo esté bien. ¿Ya? Y lo mismo con el diácono. Las funciones del diácono, diaconía, en griego quiere decir el servidor. El servidor, la servidora, lo usamos mucho hoy en día. Y le hace la lista igual, dice que deben de ser respetables, que deben de ser sin doblez, o sea, no hipócritas. ¿Cuánta hipocresía tenemos nosotros? No dados al vino ni a los negocios sucios. Deben conservar la fe revelada, no lo que a mí se me ocurre, no lo que a mí me no lo que está de moda, porque hay gente que busca las cosas que están de moda, sino la fe que se me ha dado en los evangelios, en las escrituras. Y dice que tienen que ser puestos a prueba primero. Hay mucha gente que llega y ya quiere hacer muchas cosas, y es bueno frenarlos un poquito. Primero por su buena salud mental, porque se pueden quemar. Cuando la gente está novata y está el entusiasmo, aquel fuego encendido, quieren hacer de todo. Y al final acaban haciendo nada, y se hacen nada ellos también. Entonces hay que ponerlos a prueba, hay que saberlos esperar. Y después pueden ejercer. Si no hay nada que reprocharles, pueden ejercer. Mire todo el perfil que se busca. Y después habla de las mujeres de los diáconos, igualmente respetable, no chismosa, no metiches y fieles en todo. ¿No? Qué bonito. Pues el Señor, yo creo que son consejos que nos sirven a todos, no solo a la gente que tiene cargos y responsabilidades en la iglesia. Tienen que ser gente sensata, gente equilibrada, gente fiel, gente de buena educación, gente que tiene dominio de sí misma, gente que comprende a los demás y que sabe gobernar, sobre todo comenzando por su propia casa. Qué bonito este Pablo que dice, bueno, es que lo primero es el autogobierno y después puedes gobernar a los demás. Me parece que hemos aplazado el examen muchos. Pero hay que seguir estudiando y presentar de nuevo el examen y presentarlo de nuevo y todos los días presentar de nuevo el examen hasta que pasemos todas las materias. Son como materias a trabajar, no sé si se dieron cuenta. Y sería bueno hacer la lista y ir chequeándola nosotros todos los días. ¿Cómo estoy en esto? ¿Cómo estoy en lo otro? ¿Cómo? Yo, no los demás, yo. Muy bien.
Pues estas son las bases para una vida cristiana bonita y para un gobierno bonito. La familia es un gobierno, chiquitico, pero es un gobierno. La iglesia es un gobierno. Todo es un gobierno. O sea, cómo manejo, cómo gestiono las cosas. Y los que tienen responsabilidad, más se les exige, dice el Evangelio. Al que mucho se le da, más se le exigirá. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? El día de ayer no escuchamos el Evangelio, pero es un Evangelio muy bonito. Es la del centurión que se acerca a pedir por la sanación de su criado. ¿Ah? ¿Recuerdan? ¿Ah? Y el centurión le dice, ven a mi casa. Bueno, no le dice, ven a mi casa, le dice, mi criado está enfermo, en cama, ven a sanarlo. Y Jesús le dice, voy contigo. Y el centurión le dice, no, yo no soy digno de que entres en mi casa. Lo decimos en misa todos los días. No soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanarle. ¿Eh? Y es la fe del centurión. Y Jesús dice, nunca he visto en Israel fe tan grande. La fe de un pagano que había llegado a la fe de Jesús. Qué bonito. Hoy digo esto porque los teólogos usualmente dicen, Jesús siempre exige fe para un milagro. Y es verdad en casi todos los casos, menos en en el de la viuda de Naín. ¿Le pidió la viuda que le resucitara a su hijo? ¿Le pidieron los amigos que lo bajaran del techo y le pidió? Nadie le pidió a Jesús. Nadie. Aquí no hay una expresión de fe de nadie. Jesús simplemente se encuentra con una mujer que está cayendo en una desgracia terrible. Era viuda y su único hijo estaba muerto. Recuerden que en estas sociedades de hace 2000 años, la mujer no tenía ni voz ni voto, no podía tener propiedades, no podía defenderse, no podía hacer absolutamente nada. Nada. Sin el marido o sin hijo, varón, estaban totalmente desprotegidas. Yo no sé si era peor que había perdido a su hijo o el estado social en que quedaba. Me parece que los dos eran trágicos, ¿no? ¿No creen ustedes? Quedaba totalmente desprotegida. Y Jesús, como buen samaritano, se compadece, ¿eh? Se compadece de ella. Espermatozoide, tembló de compasión. ¿Eh? Se estremeció, sería mejor la palabra, se estremeció. Lo traducimos como compasión porque eso es la intención, ¿no? Se estremeció, le dolió, sintió con ella. Y esto tiene mucho que ver también con el milagro que hace Elías cuando resucita al hijo de la viuda de Sarepta, ¿no? Dicen algunos teólogos biblistas que esto es la historia de Jesús con María, recontada de otra forma. ¿Sí? Tiene razón, uno puede pensar eso por muchas cosas, ¿no? Pero aquí lo que a mí me llama la atención hoy es la reacción de la gente. Dios ha visitado a su pueblo. Dice el Evangelio le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Yo les propongo que el resucitado sigue visitándonos en medio de los dolores, en medio de las ansiedades. Lo hace a través de la comunidad, a través de la iglesia. Y lo hace de manera especial a través de su palabra y a través de la Eucaristía, en sus sacramentos. Aquí está Él presente, Él nos acompaña. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del tiempo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Esa es la vida que el Señor nos quiere regalar. Regalarnos una vida nueva en el sacramento de la reconciliación. Regalarnos su cercanía en la Eucaristía. Dios ha visitado a su pueblo.
También bonito es que todo parte de una mirada. Dice que Jesús la vio. Jesús la vio y se compadeció de ella. Miren, hay que ver para sentir. Dicen por ahí que el que no ve no siente, ¿no es verdad? Porque de lejos, a control remoto, no pasa nada. Es la tragedia de muchas madres que han dejado a sus hijos con la mamá en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, y los muchachos no las quieren. Vienen acá y se vuelven un desastre. Claro, porque quieren a la abuela, porque no los vio, no sintieron. Es así, va conectada a las dos cosas, o sea, no es nada anormal. Y Jesús entra en una compasión que lo mueve a actuar. Se acerca y toca el ataúd. Un judío no podía tocar un ataúd. No podía, estaba prohibido, tenía que someterse a abluciones, a baños, a cosas, a unos ritos interminables para purificarse. Por eso es que el sacerdote y el levita pasan de lejos del herido, porque tampoco pueden tocar sangre. Y pasan de lejos, no quieren ensuciarse. A veces a nosotros nos molesta el que sufre, el que pobre, no nos queremos entretener. No queremos que se nos quite el tiempo, a veces no tenemos nada que hacer, pero viene a quitarme el tiempo. ¿No es verdad? Y no dedicamos un poquito de humanidad al otro. Pues Jesús lo hace para enseñarnos a hacer lo mismo, a compadecernos del que sufre. Y no necesitamos pedir fe de la gente para compadecerse. Cuando la gente está sufriendo mucho, digamos, mañana tenemos un funeral de un muchacho de 20 años. No creo que no tenía ni los 20 cumplidos. Murió en un accidente de motocicleta. A mí me parece terrible un hit and run. El que lo golpeó se corrió. Y me parece terrible que le pidamos papeles. Que le pedamos, tienes que estar inscrito en la parroquia para enterrarte. Esa no es la compasión de Jesús. Yo creo que vamos a responder muchas veces por esos crímenes, son crímenes, ¿sí? O sea, no es compasión, o sea, no es un momento de estar pidiendo pertenencia y afiliación y número de sobre y todas esas cosas que hacemos, no es el momento para eso. Es el momento para moverse con compasión como lo hizo Jesús. Se acercó y tocó el féretro. Nosotros le llamamos las obras de misericordia. A mí cuando me preguntan mi opinión, ¿qué podemos hacer? ¿Qué planes pastorales podemos hacer? Las obras de misericordia, no se inventen tantas cosas. Están en los evangelios, son tan antiguas como Matusalén. Y están ahí. O sea, la compasión nos debe de mover a la acción. Naturalmente que yo entiendo que a veces no se puede, porque la gente a veces, y le digo esto porque sucede mucho, la gente hace sus planes de funerales y después vienen a quererle imponer a uno los planes que ellos tienen. Pues no, señora, ya tengo un funeral el viernes, ya tengo un funeral el sábado, yo no puedo desplazar a otro muertito por darle su muertito. Sí, me explico, no se puede porque igual la familia. Entonces uno tiene situaciones, por eso siempre se busca primero en la iglesia, no de último. Ya cuando tienen los planes hechos, entonces quieren que uno se acomode a sus planes y uno no puede. No se puede, simplemente porque salen tantas cosas, ¿no? Pues que nosotros entendamos esto de la compasión de Jesús que lo mueve a actuar y que no demanda nada, Jesús no le demanda nada a esta gente. Entonces esto de que los biblistas dicen que siempre pedía fe, Jesús hacía excepciones. Y este texto lo demuestra, la viuda de Naín, que además es único de Lucas. El doctor de la compasión, el doctor de la misericordia. Dicen que Lucas nos presenta a un Jesús totalmente misericordioso, como es el Padre del cielo. Así sea. Amén.